y el Consorcio de Investigación Económica y Social. Anteriormente ha sido economista líder de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo y previamente investigador del Departamento de Investigación de la misma institución. Hugo tiene una amplia experiencia de investigación sobre educación y mercados de trabajo, con especial atención en desigualdades étnicas y de género. Gracias. Gracias, María Laura. Gracias a los organizadores de este interesante evento. Es realmente fascinante estar aquí. Agradezco mucho la invitación. Dispongo de muy poco tiempo y tengo bastante material, entonces voy a tratar de avanzar rápido. Pero pese a ello, siempre yo trato de usar algunos minutos, los primeros minutos de mi presentación, para levantar un tema que me parece central, fundamental e importante en un país como el nuestro. Tenemos una agenda de género pendiente, porque miren, resulta que en las ciencias sociales, que es el ámbito donde me desenvuelvo yo ahora en nuestro país, las mujeres son solo una de cada dos estudiantes universitarios. Pero después comenzamos a progresar en el ciclo de vida de las personas y entre los profesionales trabajando ya no son uno de cada dos, son una de cada tres. Seguimos progresando y entre los autores de trabajos de investigación, ya no son ni uno de cada dos ni uno de cada tres, son uno de cada cuatro. Pero si después nos preguntamos por las personas que son invitadas como expertas en los medios o que escriben en los medios de comunicación, que escriben columnas, etc., pasan a ser una de cada cinco. Tenemos este leaking pipeline, esta tubería con agujeros que de alguna manera nos está diciendo que las mujeres comienzan en algún proceso que todavía no hemos terminado de entender bien, comienzan a desaparecer de los mercados de trabajo, comienzan a perder presencia. Recuerden la estadística inicial, en las universidades, en sus aulas, hay paridad. Una de cada dos personas son mujeres, pero después llegamos a esta punta del iceberg donde solamente una de cada cinco son mujeres. Tenemos una agenda de género pendiente, hay que trabajar en ella, nos corresponde a todos. La buena noticia, en todo caso, de lo bueno que se puede ir viendo es un auditorio como este, por ejemplo, o el comité organizador de este evento, donde vemos bastante paridad de género, donde vemos bastante participación femenina en la organización del evento, en las participaciones aquí. Se puede mirar el futuro con optimismo, eso es bueno, mirar el vaso medio lleno, pero no solamente tengamos optimismo, trabajemos todos por esa equidad de género. Nada más eso para entrar ahora a lo que nos convoca. Entrar a lo que nos convoca, que es este tema de la educación en esta mesa. Y yo quiero llamar la atención con este punto de partida. Y es que los premios a la escolaridad en nuestro país están cayendo. ¿Qué estamos midiendo aquí? ¿Cuánto gana en promedio por cada año adicional que estudia una persona en términos de salario, en términos porcentuales? ¿Y cuánto era alrededor de 1998 y cuánto es alrededor del 2014? En promedio, lo que ha sucedido es que el ingreso adicional que tiene una persona por estudiar un año más viene cayendo. El que estudia triunfa, se dice, ¿no? Pero cada vez menos en un país como el nuestro. Y no solamente esto sucede en el promedio, sino que sucede también en esta distribución que me parece más alarmante o más interesante de mirar. Miren, lo que tenemos ahora en el eje X son los años de educación de las personas. Ahí están los que alcanzaron solo primaria, digamos, 6 años de escolaridad, 7, 8, 10. Los que alcanzaron secundaria completa, 11. Los que alcanzaron universidad completa, 16, de repente. Los posgrados y etc. Profesionales trabajando en el Perú, o personas en general, todos trabajando en el Perú. Lo que se está midiendo en el eje Y es la ganancia porcentual por haber estudiado estos años adicionales. Este es el perfil de los salarios de la población en el Perú alrededor de este periodo, 1997-2000. Técnicamente lo que hice fue juntar 3 bases de datos, 3 en AJO, y hacer estas estimaciones. Esto era así, 17 años atrás, o 20 años atrás. Ahora es así. Vean cómo ha caído. Y ha caído particularmente más para las personas más educadas. Los premios a la escolaridad, esto de que uno gana más si estudia más, están cayendo, y están cayendo mucho más entre los más estudiados. Noten estas diferencias. ¿Cuánto ha caído? Ah, sí, pero una punta ahí. El dedo.
Vean cómo cae aquí versus cómo cae aquí. Estos premios de la escuela ya están cayendo mucho más entre los más educados. Uno puede pensar en varios factores detrás de esto: factores de oferta, factores de demanda, factores locales y factores globales. Por ejemplo, este mismo plot en países del Asia del Este o del Pacífico, por ejemplo, no es así. Los premios a la escolaridad en Asia del Este y el Pacífico siguen creciendo, de repente porque allá hay más demanda por personal calificado, más uso de tecnologías, no sabemos bien. Lo que ha sucedido en el Perú durante este periodo, durante estos 10 años, es una notable expansión de la educación terciaria. Muchísimos más estudiantes fueron a la educación terciaria. Entonces, para el Perú uno podría pensar de repente que hay factores de ese tipo de oferta de personas graduadas con educación terciaria, donde de repente también habría que pensar que esos nuevos graduados de la educación terciaria fueron a universidades que no necesariamente tenían la calidad que nosotros quisiéramos. Y entonces, si antes un grado universitario significaba una señal con la que uno iba a los mercados de trabajo, ahora en los tiempos modernos, donde ese contingente de personas con educación terciaria es mucho más amplio, pero además que han recibido una educación de calidad mucho más heterogénea, el valor de esa señal de repente es menor. Y de repente aquí están parte de las explicaciones de eso. En fin, uno puede pensar en múltiples razones. No voy a enumerar todas las razones que estarían detrás de esto. Es una lista más o menos larga, estamos trabajando en ella, pero yo quisiera enfocarme ahora en un par de elementos que hacen parte de esta historia. Que hacen parte de la historia esta del camino que necesitamos seguir avanzando, el camino que ya Jaime nos venía mencionando anteriormente. Aquí hay dos elementos en los que yo creo necesitamos aún mucha más apuesta para el largo plazo. Nuestras inversiones son pobres, ya nos decía Jaime Saavedra anteriormente, nuestras inversiones educativas son muy pobres, y obviamente, si es que las inversiones son pobres, los resultados van a ser pobres. Les voy a mostrar alguna evidencia de ello. Y luego, si es que vamos a abogar por una mejor inversión, una mayor inversión, ¿dónde hay que enfocarla? En las personas, en los docentes. Voy a hablarles un poco de ello. Y aquí les voy a contar una cosa. Esta es una medición de cuánto se invirtió, cuánta inversión adicional hubo en la educación, en una muestra seleccionada de países, para el periodo 2000-2012. La inversión en educación en Perú aumentó, sí. Pero presten atención a los componentes, es decir, a los bloques grises, azules y naranjas, ¿ya? El bloque gris corresponde al componente del crecimiento de la inversión que se debe al crecimiento del país. O sea, creció el país, creció la economía, creció el PBI, y entonces se destinó más dinero a la educación. ¿Sí? Pero había otras dos maneras de hacer que la inversión educativa crezca. Uno, haciendo crecer el Estado, el tamaño del Estado en proporción al PBI. Y dos, hacer crecer la participación del sector educación dentro del tamaño del Estado. Ese 20%, ese 17, 18, 20% en el que estamos ahora. Resulta que todo el crecimiento de inversión educativa en el país, o casi todo el crecimiento de inversión educativa del país, se dio meramente porque el país crecía, del 2000 al 2012. No hubo una, entre comillas, apuesta por la educación. No es que las inversiones aumentaron proporcionalmente más en educación que en otros sectores. No, aumentó porque el país crecía. Es lo que comentaba Sara en sus comentarios anteriormente. Entonces la pregunta ahora se convierte en ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Ojo que esta cifra es para el periodo 2000-2012. No estamos analizando el periodo 2012-2014, que es el más reciente. No tenemos las estadísticas todavía. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar? No dije 2012-2014, no, dije 2012-2016. Pero ¿qué va a pasar ahora, 2017 en adelante? Si el país deja de crecer a esa velocidad de crucero que venía trayendo, ¿qué implicaciones podría tener esto en nuestra inversión educativa? Es una pregunta que queda en el aire, queda en el tintero. Pero entonces ahora les voy a contar algo de cómo es que se vinculan estas inversiones con resultados educativos. Y para esto pongo en este eje los desempeños de algunos países latinoamericanos en la prueba PISA. Los países latinoamericanos en la prueba PISA más o menos se desempeñan así. Perú por debajo del resto, muy cerca de Colombia, un poquito más arriba Brasil,
otro poquito más arriba México y más arriba Chile, los latinoamericanos. Obviamente estamos bien en matemáticas. 2015. Sí, este dato 2012. PISA 2012. Pero miren, los latinoamericanos están en esta liga, digamos, en esta liga de abajo, siempre lejos de los países que están en las otras ligas. Finlandia, Vietnam, el promedio de la OECD, están muy por arriba, siempre, ¿no? Ahora tratemos de combinar eso con cuánto se invierte en educación. Y resulta que lamentablemente no nos va muy bien. Porque miren, pum, ahí están los puntos. Hemos movido los puntos en este eje y aquí está la inversión de Perú, $1.200 por estudiante por año. Colombia, México, Chile y Brasil. México invierte $2.400 por estudiante por año, el doble de lo que invierte Perú, el doble. No es porque el país sea más grande, nada, no, estamos midiendo gasto por estudiante por año, el doble. Chile, el triple de lo que invierte Perú. Entonces, obviamente, así con esos niveles de inversión, pues esos son los niveles de resultados que tenemos. Pero ahora, nuevamente, comparemos estos resultados con los de los otros países, lo de las otras ligas que les venía diciendo. Pero si queremos comparar la inversión de nuestros países latinoamericanos o de Perú con la de los otros países, este eje no alcanza. No nos alcanza el eje, porque las inversiones que otros países hacen están en otro orden de magnitud. Necesitamos mover todo esto para que entren en este eje las inversiones que otros países hacen. Finlandia invierte $14.000 por estudiante por año, algo así como 11 o 12 veces lo que invertimos nosotros por cada estudiante. La OECD como 12.000, o sea, cerca de 10 veces, entre 9 y 10 veces lo que nosotros invertimos. Entonces, ahí queda claro, ¿no? Queda claro, con esos insumos, con esa apuesta por la educación, esos son los resultados que tenemos. Es ahí donde hay que pensar en qué tenemos que priorizar y dónde invertir. Se cosecha lo que se siembra, la magia no existe. Ahora pongamos a todos los países que rindieron PISA en 2012, los 65 países que rindieron PISA en 2012. Y estos están en una curva que más o menos se ve así y es bien interesante. Es bien interesante notar porque, miren, uno puede pensar, uno puede clasificar estos puntos en dos grandes bloques. Dos grandes bloques. Aquellos que están por debajo de, digamos, los $6.000 por estudiante por año, donde hay una relación claramente lineal y a más inversión, mejores resultados. Y otros que están en este otro grupo de países, donde a partir de los $6.000 por estudiante por año, de repente mayor inversión educativa no necesariamente lleva a mejores resultados. Y nosotros estamos aquí. Entonces el camino por delante es bastante largo. Todavía tenemos mucho por ganar si es que invertimos más. Bueno, obviamente si es que invertimos más e invertimos mejor. Y ahí viene el otro argumento que quería hacer, ¿no? La magia no existe, uno cosecha lo que siembra, pero hay que invertir mejor. En este caso, en las personas es una inversión de largo plazo, invertir en los docentes. Porque, ¿qué es lo que pasa? Jaime Saavedra nos hablaba en su presentación de este periodo de 50 años donde los salarios de los docentes cayeron notablemente, ¿no? Cayeron notablemente en los últimos 50 años. La última parte de esta historia, para la última década, de repente trae algunas buenas noticias, porque el país venía creciendo muy bien. Del 2000 en adelante el país ha venido creciendo y los salarios de toda la gente, de todos los profesionales y técnicos, han crecido bastante. Miren, aquí vamos a poner en el eje X los percentiles de ingresos de los profesionales y técnicos en el país. Aquí están los que menos ganan y aquí van a estar los que más ganan. Y entonces, hacia el 2004 esto se veía así. ¿Cuánto gana en soles mensuales un profesional en el percentil 90, digamos, al inicio de este periodo, al año 2014? Y veamos cómo fue evolucionando en este gran periodo de crecimiento para el país. Esto fue evolucionando así, en este gran periodo de crecimiento para el país. Todos aumentaron sus ingresos. Todos comenzaron a ganar más, incluyendo los profes. Los profes también ganaron más. Los profes en este periodo de crecimiento de los salarios pasaron de tener salarios que estaban
por entre los 300 más o menos a cerca de los 1100 soles. En términos reales, aumentaron. Pero lo que importa no es solo eso, sino que importa en términos relativos. ¿Dónde está el salario de los profes en comparación a los salarios de las otras personas? Los salarios de los profes están en estos puntos gruesos que he marcado aquí. Y ahora los voy a unir con una línea. Entonces, en este periodo, noten, los salarios de todos han crecido, las curvas estas han ido hacia arriba. Los salarios de los profes han crecido, han ido hacia arriba. ¿Sí? Si uno mira ese plot de los 50 años al que se refería Jaime Saavedra, vamos a ver que los salarios han crecido, son buenas noticias al menos para esta última década. Han crecido en términos absolutos, pero en términos relativos, cuando los comparamos con cómo se ubican en el ranking de salarios de los profesionales y técnicos, han caído. Nuevamente, para este periodo que va del 2004 al 2014, no estamos viendo los últimos 3 años de crecimiento de los salarios. De repente esto se ha movido así. Pero en este periodo, si un profesor promedio ganaba algo así como estar en el percentil 33, digamos en el tercio inferior de los salarios de los profesionales y técnicos, 10 años después pasó a estar en el percentil 20. O sea, 80% de los profesionales y técnicos ganaban más que él en promedio. En términos relativos, sus salarios se deterioraron. Y al final de cuentas, eso es lo que importa, porque cuando un chico tiene que decidir qué va a estudiar, él va a mirar los salarios y va a decir, bueno, ¿cuánto gano si es que soy un economista versus cuánto gano si soy un profesor? Y es esa comparación relativa la que al final de cuentas importa. Y en esos términos es que estos salarios se han deteriorado aún en la última década. Entonces así resulta bien difícil atraer a los mejores. Estas son algunas estadísticas que veníamos usando también bastante en una universidad amplia como la Universidad de San Marcos, que recibe estudiantes de ingeniería, medicina, economía, electrónica, humanidades y pedagogía. Noten que entonces los puntajes de admisión para entrar a las carreras pedagógicas son los más bajos que existen. No solamente son los más bajos que existen, sino que si ustedes van al censo universitario y hacen un tab simple de edad promedio de los estudiantes, van a encontrar que los estudiantes de pedagogía son 2 y hasta 3 años mayores que los estudiantes de otras carreras. ¿Por qué es eso? Bueno, estamos haciendo algunos estudios etnográficos tratando de mirar qué es lo que pasa ahí. Lo que pasa, lo que parece que está pasando, es que los jóvenes salen de la secundaria y tratan de ir a la universidad. Entonces, como primeras aspiraciones, tratan de ingresar a la economía, ingresar a la ingeniería, ingresar a otras profesiones. Intentan una vez, intentan 2 veces, no pueden. Y entonces ya, después de haber intentado varias veces y no haber podido, entonces ingresan a las carreras pedagógicas. Ingresan 2 y hasta 3 años después, con puntajes mucho más bajos y con unos perfiles y unas aspiraciones también ya distintas que las que tiene el profesional promedio en el país. Entonces ahí es donde están nuestros retos. Ahí es donde están nuestros retos de largo plazo, mejorar esa profesión docente, mejorando el estatus de la profesión docente. ¿Solo con salarios? No, obviamente no. Hay un set mucho más amplio y comprensivo de acciones a tomar. Pero por aquí está parte del camino. La magia no existe, uno cosecha lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, como tercer panelista el día de hoy tenemos a Juan Pablo Silva a lo lejos. Juan Pablo es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un MPP por la Universidad de Columbia. Casi toda su experiencia se ha dado en la gestión pública. Juan Pablo es ex viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, participando en el proceso de creación de este entonces nuevo ministerio. Es ex viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación durante la gestión de Jaime Saavedra, renunciando el mismo día en el que él fue censurado. Asimismo, ha sido director de calidad del gasto público en la Dirección General de Presupuesto Público y coordinador de los programas de incentivos municipales y de presupuesto por resultados en el Ministerio de Economía y Finanzas. Anteriormente, ha trabajado como consultor en temas internacionales para el Instituto Nacional de Salud,
The Fogarty International Center y el Banco Mundial. Gracias, Juan. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Ya, perfecto. No, comenzar agradeciendo la invitación y tener la oportunidad de estar acá con ustedes compartiendo, la verdad que muy rápidamente, algunas de las ideas y anécdotas, tal vez lo segundo, lo más importante, de este viaje por la gestión pública. Quiero, antes de pasar al presi, María Laura, sí, me avisas yo y yo lo voy a... Yo analizo dos ideas rápidas. Una primera, y que aun cuando se parece casi obvio, pero a veces uno pierde perspectiva, ninguno de nosotros, ni ustedes, ni nosotros, ni Jaime, ni nadie de los que han estado aquí, tiene todas las respuestas. ¿Ya? Y eso no es menor porque es bien importante reconocer no solamente las ideas, sino la manera como se solucionan o se buscan alcanzar objetivos con las restricciones y contextos que realmente enfrentan los actores. Ese es uno. Dos, bueno, ya son tres, te recuerdo una más que se liga de lo primero. Si ustedes van a trabajar en gestión pública, ya sea dentro del sector público o participando con el sector público desde algún área de investigación, etc., tienen que conocer a las personas sobre las que ustedes quieren generar un cambio. Ligado a lo primero, gran parte de las respuestas están ahí. No hay forma de que ustedes puedan, desde el punto de diseño y especialmente de la implementación, construir una solución sin conocer físicamente lo que quieren cambiar, ¿ya? O lo que quieren contribuir a cambiar. Y en tercer lugar, y de acá pasamos rápidamente a algunas ideas generales que hemos preparado para este momento, quiero decirles que sí es bien importante el tener una especial atención a la discusión sobre cuánto estamos invirtiendo desde el sector público en educación. Quiero tomar uno de los números de Hugo, Hugo, esto lo hemos trabajado con Hugo cuando estábamos discutiendo con el MES para pedir más plata. Básicamente nosotros estamos gastando la quinta parte de lo que están gastando hoy países que, digamos, ya han llegado a un threshold que te permite decir ya con lo que estás invirtiendo en educación ya estás llegando pues a un nivel de logros de aprendizaje en donde ya las diferencias probablemente tienen que ver mucho no en la cantidad sino en la manera como esto se gasta, especialmente. Solamente pónganse a pensar, a ver María Laura, tú imagínate que te damos la quinta parte del presupuesto que tú tenías para hacer este encuentro. ¿Qué te sale? Cada uno de ustedes, exacto, cada uno de ustedes imagínense que tiene la quinta parte de ingresos. O sea, algunos ni siquiera estarían en la universidad. Bueno, así es como se administra la educación pública en el Perú. Entonces es crítico tener eso en mente, no solamente en términos de pedir más recursos, sino también en la manera como implementamos nuestras políticas. Porque nunca piensen que el tema que ustedes están mirando es el tema, el único tema que tenemos en educación. Se los digo por experiencia. Y Jaime alguna vez, de alguna manera en su presentación lo ha dado a conocer. O sea, nosotros no tenemos, es muy difícil priorizar dentro de educación, porque hay que hacer tantas cosas. O sea, claramente hay que hacerlo, ¿ya? Pero a donde voy es la dimensión de la brecha, recuerden esa quinta parte de lo que tenemos que gastar, es tan grande, ¿ya? Que nosotros tenemos que movernos simultáneamente en varias dimensiones y servicios que atender y resultados que conseguir, y esa tarea es tremendamente compleja. Dicho esto, quiero presentar de manera rápida 8 ideas
¿ya? Para tratar de avanzar en una gestión en servicio del país. ¿Ya? Ahora sí, María Laura, si ponemos el precio, yo te voy diciendo. ¿Ya estamos? ¿Tú me dices? Sí, estamos. Ya, vamos a la siguiente. Una primera idea es hacer visibles a los invisibles. ¿Ya? Y esto tiene que ver en cuando ustedes comiencen a analizar políticas, a plantear políticas o programas. Muchas veces, y esto se lo digo primero desde la experiencia de la gestión pública, te sesgas hacia donde hay información, hacia donde la gente está discutiendo, ¿no? Y muchas veces no estás mirando ciertos grupos y ciertas poblaciones que requieren tu atención. Entonces, yo lo que les digo es constantemente háganse esa pregunta respecto de sobre quiénes se está discutiendo, sobre qué tipo de problemáticas en las personas se están dando. La siguiente. Un elemento que también es importante y que muchas de estas ideas están interrelacionadas, ¿ya? Es guiarnos por esta búsqueda de igualdad de oportunidades, ¿ya? Y hago un paréntesis acá. Mi idea de presentarles a ustedes estas 8 ideas es que, habiendo dicho lo primero de que no tenemos todas las respuestas, algo que sí tenemos que comenzar a construir es una misma visión. Sabemos estar persiguiendo un mismo gran objetivo, y de nuestras discusiones y de los espacios que nosotros creamos, como este por ejemplo, cómo podemos contrastar, discutir, mejorar la manera como logramos estos objetivos en los que creo todos sí deberíamos estar igualmente alineados. Entonces, la segunda idea que les quería presentar es esto de tratar de la igualdad de oportunidades como un elemento ordenador también, en la que nosotros, y esto viene en realidad desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en esencia lo que nosotros ahí planteamos es ninguna circunstancia debe estar impidiendo a que un niño, una niña, cualquier peruano tenga las mismas oportunidades. Es decir, circunstancia definida como una variable exógena, algo que ellos no controlan. ¿A qué me refiero concretamente? El idioma que hablan en tu casa, o sea, tú naces y en tu casa hablan en quechua, la niña no escogió eso. Sin embargo, eso sí está condicionando el acceso a derechos. O cuál es, si es que nació en una zona urbana o en una zona rural, la educación que tienen sus papás, etc. Entonces hay un conjunto de restricciones, de circunstancias que no tienen control los niños y las niñas, que desgraciadamente hoy día limitan el acceso a las mismas oportunidades que pueden tener ustedes, o que han tenido ustedes. Siguiente. Y acá me quiero detener un poquito, ¿ya? Que tiene que ver las políticas basadas en evidencia. Bueno, gran parte de lo que yo he venido trabajando en la gestión pública es justamente tratar de tomar decisiones informadas en políticas públicas. Ahí, ese es nosotros hemos hecho una vez un impacto de beca 18, mostrando resultados, y ahí están unos chicos de una nueva beca que sacamos de doble oportunidad, que atiende a, justamente pensando en estas poblaciones invisibles, o que no estamos mirándolas, a jóvenes que no han concluido la educación secundaria, no porque no puedan con la escuela, sino porque se murió su papá y tenían que el mayor o la mayor generar los ingresos que permita que los hijos más pequeños terminen la escuela, ¿no? O una enfermedad, etcétera, por circunstancias también que no tienen que ver con su capacidad o sus habilidades. Y desgraciadamente muchos de estos chicos no se pueden imaginar en las condiciones que trabajan y estudian, ¿no? Chiquito, yo me acuerdo haber estado en Ucayali conociendo a uno de estos becarios, estos en San Juan de Lula, pero en Ucayali, un chico que tenía una discapacidad leve, que su papá había muerto, y él tuvo que abandonar la secundaria para ayudar a su mamá en el mercado donde la mamá trabajaba, limpiando baños, en un mercado, imagínense, en Ucayali, ¿ya? Desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿ya? Ganando, creo que ganaba, ¿cuánto me dijo? 250 soles al mes, ¿ya? Chico brillante, ahorita es un becario, ¿no? Entonces esta beca lo que hacía era
traía a estos desertores, o muchos de ellos estudiando en escuelas nocturnas, para que estudien esos 2 años en un instituto técnico de su región y que esos 2 años sirvan para concluir los 2 años que le faltaban, o el año que le faltaba de secundaria, de lo convalidábamos con esos estudios en el instituto técnico y simultáneamente podía tener un título, o, en verdad una acreditación de un oficio que les permitía conseguir un mejor trabajo. Pero bueno, en realidad lo que yo quería hablar de este tema de la política basada en evidencia muy brevemente es de los puentes que hay entre la academia y la gestión pública. Ya esta tarea es gigante, es muy necesaria en términos de cómo podemos tomar decisiones informadas, aprender de lo que hacemos constantemente. Pero todavía hay mucha tarea, y de ambas partes. Esta tarea no está únicamente en quienes trabajamos en la gestión pública, también está en la academia, ¿ya? Y por contextos distintos, por capacidades distintas, pero acá tenemos una tarea bien grande que nos permita fortalecer ese puente. Les pongo 3 ideas, nada más, 3 elementos para reflexionar sobre estos retos del puente entre la academia y la evidencia. Uno es, yo comienzo por ahí siempre, es la firma, la responsabilidad. Cuando tú estás trabajando en la gestión pública, la firma, o sea, cuando tú firmas y apruebas una norma, una autorización presupuestaria, un proyecto, decides avanzar en la implementación a través de la compra de determinado tipo de cosas, es central, es central. Y como ustedes saben, la firma trae unas consecuencias grandes. Entonces, cuando tú tienes una firma de por medio de que te enfrenta a una serie de eventuales problemas y sin duda responsabilidades, genera una relación con lo que se va a hacer, con la decisión que se va a tomar muy particular. Y la firma, que puede tener una evaluación de impacto, sin menospreciarla, tiene otro alcance. Entonces, ahí hay un elemento de la responsabilidad que es importante tomar en cuenta. Segundo, los plazos. No, o sea, claro, los plazos para una evaluación de impacto ahí Hugo nos puede dar, pero claro, yo le digo, Hugo, necesito para la próxima semana los resultados de una evaluación de impacto sobre este tema, y el Hugo se va a reír, pues, ¿no es cierto? Pero tú vas y te encuentras con el presidente de la República en una reunión que salió por ahí, salió un tema de la posibilidad, pues, de armar un nuevo esquema de incentivos para tratar de atraer a los profesores a las zonas rurales y que no migren hacia zonas urbanas, y el presidente va a decir, ahora tú te mandaste proactivo a lanzar la idea porque te pareció importante, y te dice, ya, perfecto. Mañana quiero el esquema de incentivos, el costeo, cuáles van a ser las metas que podemos alcanzar. Esos son nuestros plazos reales. Entonces ahí tenemos que también tener retos que resolver. Ya, y digamos que déjenme centrarme en estos dos porque se me está acabando el tiempo, pero de lo que se trata también. Y el tercero que es muy importante es cuánto conocemos del negocio del otro lado. Me refiero a la academia cuánto sabe de gestión pública y la gestión pública cuánto sabe de instrumentos y metodologías sobre las cuales concluyen pues las recomendaciones, digamos, los que están desde la academia haciendo propuestas. Y a veces el desconocimiento es gigantesco. Entonces, eso pasa por un lado en que desde la gestión pública no entienden el valor de lo que, digamos, del sustento o lo que se está presentando en términos de la causalidad, o en fin, una serie de recomendaciones que pueden salir. Pero del otro lado, también la academia no tiene mucha idea de lo que cuesta implementar, de la tarea de hacer posible y convencer a los diferentes actores de los cambios que están proponiéndose desde las investigaciones. Además de mencionar cómo es importante conocer, es importante saber, pero nuestra tarea principal desde la gestión pública es hacer. Conversaba la semana pasada en la Católica, estoy dictando ahí un curso de finanzas públicas, y unos chicos se sacaron de octavo ciclo de economía diciendo, profesor, que nos queda ayúdenos con
con nuestro tema de investigación, que querían ver justamente el tema de migraciones, porque creo pues, que quiero cuantificar el impacto en los logros de aprendizaje de la migración de profesores que salen de zonas rurales y se van a las zonas urbanas. Entonces, ¿qué haces con eso? O sea, yo ya sé que eso tiene un efecto, que me digas pues que esto explica el 1% de las variaciones en logro de aprendizaje, ok, ya, sabemos más. Sabemos además algo que teníamos una idea de que más o menos iba a ocurrir. ¿Y qué vas a hacer con eso? A mí tráeme las necesidades para yo poder armar el esquema de incentivos, para saber cuánta plata yo tengo que meter a determinada escuela que está en determinada zona, una serie de, digamos, de restricciones, para a partir de eso, con los resultados que tú tengas, sentarme con el MEF a pedir la plata que esto necesita. Entonces yo creo que ahí tenemos que comenzar a trabajar un poco en cómo acercar las necesidades, y hay una tarea bien grande para poder efectivamente hacer una política basada en evidencias. Seguimos, Pedro. Los retos. Es bien importante, y acá un poco la idea que está detrás, que son los chicos de Ruta Solidaria, que es un programa espectacular, la verdad, de centrarnos en los retos, y acá el mensaje que quiero darles es, tengan mucho cuidado con la inercia. En lo que hacen, en las preguntas que ustedes tienen que constantemente estar revisando y consultando y dialogando sobre lo que hacen. Una más, seguimos. El enfoque de derechos, que esto está bien ligado a la igualdad de oportunidades, en términos de nosotros, desde las políticas públicas, nosotros tenemos que permitir, con las decisiones que nosotros hacemos, que todos los peruanos puedan ejercer sus derechos plenamente. En este caso, el derecho a la educación. No, pero hay muchos. Y yo creo que ese es un elemento ordenador bien importante y que no es menor. Y además, dicho sea de paso, si está bien fundamentado, puede ayudar mucho en la discusión con el Ministerio de Economía y Finanzas. Siguiente, María Laura. El tema de división de Estado. Ya, estos son unos chiquitos. Este es en Ucayali, ya. En verdad que era un viaje a Purús, pero esto es ahí está mal la leyenda, esto es en Iquitos. Ese es en el distrito de Belén, ¿ya? Que es un distrito uno de los más difíciles, violentos de Iquitos. Si ven ahí al fondo de la escuela, el río sube hasta ese nivel. Y eso serán, ¿por cuántos? 8 metros. Y a veces se mete a la escuela. Y están mudando a estos chicos de Belén. ¿Ya? Todos estos niños, aquí arriba al final de la escalera pueden ver ahí está la profesora, me contaba que todos los papás de estos chicos, Piero, me acuerdo que se llama, el que estaba dando la pelota, los papás de estos chicos, todos son delincuentes. Todos. Tienen las caras estos enanos. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. A estos chicos son los que tenemos que darle la oportunidad para que puedan realmente avanzar y no tener ninguna restricción a lo que quieran hacer. Pero lo que me refiero con la visión del Estado acá, con esta idea, es a cómo nosotros no solamente tratamos de construir políticas que trasciendan gobiernos y que realmente lo que busquen es que Piero y sus amigos no vean restringido todo lo que ellos pueden hacer por el entorno en el que ellos están creciendo, el tipo de servicios y derechos que efectivamente están pudiendo ejercer. No solamente eso, en el tiempo, también tiene que ver con que las soluciones que nosotros planteamos tengan una visión, me refiero a la escala. Conversaba con un también de la Católica, ¿qué es lo que caracteriza a la política pública? ¿No? O sea, claro, tú puedes ver temas muy importantes que resuelven problemas reales en las personas desde muchas instituciones, ONGs, etcétera, que hacen trabajos muy importantes e interesantes que alimentan políticas. Pero hay una diferencia bien grande entre cómo tú atiendes las necesidades de 30 familias a cómo tú atiendes las necesidades de 7 millones de alumnos. 8, en realidad, contando a los privados. O sea, eso establece retos gigantes en términos de lo que podemos hacer.
con los recursos que tenemos, acuérdate la quinta parte de lo que nos gustaría tener, con la gente que tenemos para hacer esto. No sé si lo dijo Jaime, pero ustedes saben, nosotros tenemos 50.000 escuelas, ¿ya? En todo el Perú, públicas. Tenemos poco más de 35.000 personas contratadas para funciones administrativas. O sea, ni uno por escuela. O sea, ahí, ¿quiénes son funciones administrativas? Por ejemplo, los psicólogos, el que puede ser el coordinador de algún área de primaria, de secundaria, la persona que está a cargo de la administración del colegio, del presupuesto, el que está a cargo de la vigilancia, de la limpieza. 35.000 para 50.000. ¿Ya? Ni uno por colegio. O sea, tú tienes pues ahí directores que son profesores, que son guardianes, que son psicólogos, que son todo. Los profesores que ganan lo que Hugo hace un rato les estaba diciendo. Pero bueno, eso es, seguimos. Y este es un elemento que es crítico, ya estamos terminando, en la manera como nosotros pensamos las políticas, las evaluamos y proponemos. Recomendaciones tienen que estar centradas en los ciudadanos. ¿Ya? Y les digo, es un elemento ordenador central, no solamente para poder proponer y tener una visión de lo que quieren cambiar, partiendo de justamente a quien tienen que afectar. Y hay un paréntesis ya algo, porque claro, a mí me gusta pues generar debate, pues, ¿no? Cuando Hugo dice que hay que invertir en la gente y pone a los profes, lo cual obviamente estoy de acuerdo, antes de eso yo pondría a los alumnos. Entonces ahí yo metería en el menú muchos otros insumos que son críticos para poder brindar el servicio que todos estos enanos necesitan. Entonces, pero otra cosa que quiero también mencionarles, además de la manera como tú construyes y aproximas tus propuestas y tu análisis, de que realmente lo que importa es que el usuario final tiene que ver con una cosa absolutamente pragmática que ha servido mucho en las discusiones que tú tienes con diferentes actores para poder avanzar en la implementación de tus políticas, porque, como se podrán imaginar, hay infinidad de actores que participan en el momento que uno implementa programas y proyectos. Estoy hablando de congresistas, medios de comunicación, de los mismos actores en la escuela, los directores, en los gobiernos regionales, etc. Y que cada quien puede tener incentivos distintos, ¿ya? Y perfectamente razonables desde lo que tiene que enfrentar. Y tú puedes llegar y entramparte en discusiones que no te permiten avanzar y quedarte la eternidad, ¿ya? Entonces, les digo porque muchas veces hemos logrado solucionar, pero así discusiones que en un momento parecían insalvables, cuando tú logras con todos estos actores comenzar a encontrar espacios de común acuerdo, y no se imaginan lo que eso puede ayudar en resolver problemas que en realidad parecían imposibles. Ahí tengo varias historias. Y finalmente, yo creo que es el elemento central de lo que nosotros tenemos que buscar, es darles a los peruanos la posibilidad de soñar el Perú. Entonces, acá, si se dan cuenta a lo largo de todas estas ideas, y con eso estoy terminando, lo que buscamos es pensar en nuestro análisis, evaluación y propuestas desde los chicos, desde las chicas, desde ellos, desde lo que tenemos la obligación de darle para que efectivamente ellos no tengan ningún techo para poder soñar, no solamente soñar, lograr realizar todos sus sueños. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, Hugo y Laura. A continuación, recibiremos algunas preguntas del público y luego, sí, también podrás plantear una respuesta a lo planteado por Juan Pablo. No sé si alguien tiene una pregunta. Muchas gracias por todas sus presentaciones.
pregunta va al señor ex viceministro. Y sí, efectivamente, cada vez que cuentan, pues, el señor Javier Saavedra hace un rato contó una historia, cada vez que nos cuentan las condiciones en las que muchos peruanos crecen, da incluso ganas de hacer un minuto de silencio. Y yo, efectivamente, lo que usted dijo sobre la importancia de esa visión un poco antropológica, de intentar entender las circunstancias en las que la gente que estás intentando ayudar viven. Y yo sé de que vivir en circunstancias tan difíciles necesariamente tiene una implicaciones importantísimas sobre la cultura en la que vives, sobre las aspiraciones que tienes. O sea, gente que efectivamente en un momento las circunstancias son tan adversas que comienza a imaginar, bueno, voy a aceptar de que el resto de mi vida voy a ser pobre, voy a vivir en un ambiente violento y bueno, todas las cosas que evidentemente son malas. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo usted cree que se puede mejorar las aspiraciones de los peruanos, incluso de los que están más olvidados y más excluidos? Muchas gracias. Dándole más educación de calidad. Bueno, felicito a los exponentes, me parece muy interesante el aspecto de educación. La educación siempre he manifestado que es una puerta abierta para el triunfo de desarrollo, ¿no?, de la persona. La educación siempre está ligada a la política y también mucho ha dependido de los grupos políticos que han llegado al Estado. Y como lo manifestó acá la señorita, indudablemente que estos grupos políticos no han tenido una real preocupación, ¿no?, por el desarrollo de la educación. Por eso es que usted manifestaba que como son 4 años que pasan diferentes grupos políticos o diferentes partidos políticos que nos gobiernan, muchas veces tienen diferentes posiciones en lo que se refiere a educación. Y algo permanente y ostentatorio es considerar 3 elementos, como es el alumno, el profesor y la comunidad. Y también, por otro lado, lo que capté de acá del doctor Hugo Ñopo, ¿no?, de que si bien es cierto que hay un crecimiento económico en nuestro país, pero un crecimiento no significa desarrollo, y que una cosa, por inercia prácticamente, el crecimiento económico derivó en un aumento de los sueldos de los profesores. Y eso pues es una lástima y es una pena, ¿no?, porque un profesor tiene que tener mística para poder enseñar, como un sacerdote que tiene mística, ¿no? Así, hay que ser mística para poder enseñar, para poder querer, ¿no?, que esos conocimientos sean recibidos por los estudiantes para que en la comunidad, ¿no?, sean unos buenos profesionales, porque eso es lo que se constituye. Si bien es cierto que si del Estado no hay una gran preocupación por la educación, ¿por qué no se reúnen organizaciones como ustedes y se plantea la reforma de educación? No esperar que el Estado prácticamente sean lo que deriven ellos a través del Ministerio de Educación, no la reforma, sino que sean realmente los actores principales de educación, ¿no?, los que propongan realmente la reforma. Gracias. Hola, ¿qué tal? Jason, Economía. El señor Hugo Ñopo habló sobre invertir mejor, invertir a largo plazo, invertir en los docentes. Y bueno, ahí se vio cómo los salarios de los profesores varían y cómo se debería mejorar, pero de forma relativa, ¿no? Ahora, es claro que depende de varios factores, o sea, y es a largo plazo, pero yo quería saber cuál sería el primer punto, o sea, el primer paso para que esto se llegue a concretar en el futuro. ¿Tiene que ser a disposición del Estado o por parte de la sociedad? Esa es mi pregunta. Buenos días a todos. Lourdes Poma, de Cornell. Muy interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo que se tiene que priorizar la educación inicial y primaria, pero dada la experiencia que tuvimos el año pasado respecto a la reforma en el tema de garantizar un mínimo estándar para la educación superior, yo veo con mucha desesperanza de que en tanto tengamos políticos que tengan conflictos de interés,
poder garantizar inclusive un estándar mínimo para el tema de educación inicial y primaria, que yo creo que es donde ahí se forman los ciudadanos, no esperar obviamente que también es importante la educación superior, pero la educación inicial y primaria es lo más básico, y yo creo que mientras tengamos ese tipo de políticos con conflictos de interés, va a ser imposible garantizar un mínimo estándar, porque obviamente cuando tú privatizas la educación, obviamente tienes que garantizar un mínimo de calidad, y eso va también vinculado al gráfico que mostró Hugo respecto a las brechas entre si es rentable o no estudiar un año más. Yo creo que en el Perú y en muchos países de Latinoamérica no es rentable. ¿Por qué? Porque tenemos calidad, o sea, tenemos profesionales que están haciendo taxi, obviamente que han estudiado los años, más de 20 años, pero obviamente no tienen el mercado laboral donde pueda ser empleado. Es muy diferente en el caso de China, donde obviamente hacen una prioridad, o países asiáticos, donde hacen una prioridad máxima al tema de educación primaria y secundaria, y al final hacen un test, no sé si eso sería una idea, porque al final tampoco tienes un mercado laboral para 24 millones de estudiantes con doctorado o con maestría. Entonces hay países donde, por ejemplo, garantizan la educación primaria y secundaria y al final hacen un test donde solamente tienen derecho a ir a la universidad gente que con un mínimo score, pero eso no quiere decir que la gente que va a carreras técnicas no tienen la capacidad de generar salario respecto a la productividad que generan en la economía. Entonces, no sé qué opinas, si tenemos alguna esperanza, porque al final creo que aquí el componente político, y básicamente estoy hablando del Congreso, no va a ayudar en este tipo de reformas. Ok, yo creo que le daríamos pase a una intervención de cada uno de los ponentes para que puedan de repente responder de manera consolidada. No sé si quieres empezar tú o Laura. Bueno, entonces son un par de preguntas. Sobre la rentabilidad de estudiar. ¿Es rentable estudiar en el Perú? ¿Podemos ir a mi presentación? Noten que los premios a la escolaridad están todavía relativamente altos. Estudiar un año adicional le da a la persona que estudió ingresos alrededor de 12, 13, 14, hasta 15% más. Esa es una inversión altamente rentable. Estudiar es altamente rentable. Por eso es que el negocio educativo también es altamente rentable. Esa es otra discusión. Es muy rentable estudiar. No es cierto que no sea rentable estudiar, pero hay que mejorar ciertos aspectos. Claro, por ejemplo, la adecuación entre la oferta y la demanda. Continuando con la historia esta que les decía de los que entran a estudiar pedagogía en nuestro país. Intentaron 1, 2 años de entrar a otras carreras y después entraron a la pedagogía. Y es que en nuestro país tenemos muchísimas facultades de pedagogía, con estándares bien bajos, claro, pero muchísimo. Y hoy esa pedagogía es la carrera que tiene el mayor subempleo profesional del país. Tenemos algo así como 700.000 personas formadas en pedagogía en el país. Pero el país emplea nada más 400.000, 300.000 el Estado y 100.000 los privados. No hay trabajo para más. Claro, lo que pasa es que como era tan fácil entrar a la pedagogía y seguir los estudios terciarios es tan aspiracional, los chicos entraban, pero lamentablemente con perfiles profesionales para el futuro poco auspiciosos. Eso es parte de la historia también. Y aquí vinculo esto con tu pregunta, Jason, de cómo hacer esto de la mejora de la profesión docente, de los salarios docentes, porque aquí hay un círculo vicioso. Los salarios de los docentes son bajos porque las habilidades de quienes eligieron estas carreras son bajas también, por aparte de los mecanismos que les venía contando hace poco. De lo que se trata es de quebrar este círculo. Quebrar este círculo trayendo nuevos incentivos para atraer a los mejores, como las becas.
como las becas que ya se han venido implementando. Becas para incentivar a los mejores para que opten por una profesión docente. Cambiando así el perfil de la profesión, cambiando así el estatus y de alguna manera tratando de quebrar ese círculo vicioso para en el mediano largo plazo tener una profesión docente mucho más selectiva, como sucede en los países con sistemas educativos exitosos y con un estatus de la profesión docente mucho más alto. Eso. Bueno, yo he apuntado varias de las referencias que han hecho no solamente nuestros compañeros aquí, sino también presentadores. Esta idea del costo y de la inversión que se ha venido presentando es bastante interesante desde el punto de vista de mi propia perspectiva como académica, viniendo a entender o a preguntar más que todo en qué sentido se piensa la inversión. O sea, es una cuestión monetaria, es una cuestión de tiempo, de recursos humanos. Cuando se habla de inversión, ¿a qué se refiere uno? Y la otra idea aquí es la idea de costo, ¿no? De esto es muy caro, hacer ese tipo, tomar estas iniciativas son muy caras. ¿Y de qué se está hablando? ¿De qué tipo de costos se está hablando? Me parece que en muchos casos uno se refiere a un costo monetario. Tenemos también que pensar en todo esto de un costo humano. Entonces a veces decimos, esto es muy caro, pero pensamos en la cuestión monetaria. Si nos referimos a la cuestión humana, pues podemos cambiar incluso la forma de pensar en cómo debemos invertir los recursos que tenemos o los fondos que tenemos. Algo que tal vez, para lo cual tal vez sirva un poco un punto de vista comparativo, que también realizo mi trabajo, es ver las iniciativas que se han dado a nivel mundial. Por ejemplo, en la cuestión de inversión en los maestros, que presentaste, Hugo. Y como países como, por ejemplo, Finlandia, invierten tan altamente también, bueno, en los alumnos, pero también en los maestros o los docentes, que son considerados, el estatus de un docente en Finlandia es tan alto como el estatus de un doctor o el estatus de un médico. Entonces, eso acarrea una serie de prácticas también a nivel de clase o a nivel de las escuelas que son muy interesantes, ¿no? Una de estas es que, por ejemplo, las evaluaciones de los estudiantes no son evaluaciones que se hagan muchas veces en la escuela, sino solamente tienen los estudiantes, los escolares que van a las escuelas en Finlandia, son evaluados, hay un test que se toma que es una sola vez cuando tienen 16 años. Entonces el énfasis de su educación no está en ser evaluados, tiene otro tipo digamos, de pedagogía y de acercamiento a lo que es el aprendizaje, que creo que podríamos tomar en cuenta para pensar en qué tipo de inversiones vamos a hablar, de qué tipo de inversiones vamos a hablar cuando hablamos de la inversión en la educación en el Perú. Entonces, una de las cosas que puedo decir, basada en esa poco de comparaciones, incluso acá en los Estados Unidos, que se vienen dando políticas educativas que enfatizan la evaluación y que determinan las políticas incluso dentro de aula y impactan hasta el currículum, porque nos demuestran que los test no necesariamente son la solución al problema. Y además, con los rendimientos, por ejemplo, en los Estados Unidos, de los tests que han servido para cerrar muchas escuelas, para seguir, digamos, alimentando la narrativa de que las escuelas urbanas son un desastre. Se habla de soluciones a esos tests o a esos bajos rendimientos. La solución es tomar más tests, darle más tests a los estudiantes. Entonces, yo creo que no hace falta pensarlo mucho para saber que tomar más tests no es la solución al problema de los bajos rendimientos, por ejemplo. Entonces, espero que en el Perú las políticas no se enfaticen en estas evaluaciones como solución o como punto más importante de la medición de hacia dónde van nuestras políticas educativas.
El otro elemento aquí es que, como decía Juan también, el conocer quiénes son estos actores, ¿no? Quiénes son los que están involucrados en la educación. Yo creo que también, vuelvo a enfatizar con esto, que los actores locales son esenciales, ¿no? Entonces, considerar que la implementación desde arriba es importante siempre y cuando tome en cuenta qué es lo que sucede desde abajo. Hace falta una conexión casi dialógica entre lo que pasa en el aula y lo que pasa a nivel macro. Bueno, esa es la parte de lo que traigo como mi pasión a la dedicación a este trabajo, ¿no? Que tiene que haber necesariamente una conexión local, porque sin eso, aunque las políticas educativas tengan un bello lenguaje y sofisticación en el papel, eso no tiene relevancia en lo que pasa, digamos, a nivel local, a nivel de las comunidades, por ejemplo. Digamos que es importante tener eso en cuenta. Un punto más es esta idea de, por ejemplo, las limitaciones que encontramos en comunidades que son vulnerables, ¿no? Y uno de los elementos aquí es nuevamente hablar de esta comparación entre el dinero, el costo y el costo humano. Y también aprender a apreciar que también dentro de contextos que se pueden llamar limitados, existen participaciones y existen prácticas que nos dan idea de resiliencia, que nos dan idea de que cómo uno puede realmente tomar iniciativas que son realmente iniciativas transformativas, iniciativas de cambio. Entonces, no solamente hay que pensar que la inversión del dinero, tenemos que invertir más dinero y esa va a ser la solución. Es importante, pero también no hay que perder de vista que existe pues una inversión humana de nuestra parte y que basada en esta colaboración, esta participación de todos los sectores para poder generar un cambio real. Gracias. Juan Pablo, no sé si quieres agregar alguna respuesta o comentario adicional. Sí, algunas ideas rápidas. Comienzo por esta última que estaba señalando Laura sobre el dinero, los recursos, etc. A ver, ¿cómo lo pongo? Ustedes saben, solamente hablando de la brecha de infraestructura, ¿no? Ya hubo varios números sobre la brecha con los profes. En la brecha de infraestructura la hemos estimado para la escuela pública de lo que existe, ¿eh? No estamos metiendo en este número la ampliación de cobertura, por ejemplo, inicial. Esta llega a cerca de 100.000 millones de soles. 100.000 millones de soles. El presupuesto total de la educación, metiendo universidades, estamos en alrededor de 26.000 millones al año. De todo, pagando los trabajos, etc. El presupuesto para cerrar la educación básica anual era aproximadamente de unos 4.000 millones de soles. Entonces, lo que tiene que ver con estos números es, si no tienes presupuesto, no la haces, ¿ya? No la haces. Esto no quita que constantemente tengamos que nosotros hacer más eficiente lo que hacemos. Pero si María Laura tiene la quinta parte del presupuesto para hacer eso, estoy seguro que mejorar la eficiencia de ese 20% no va a tener lo que tiene ahora. Entonces eso es lo que tenemos que tener claro. Sin plata, no lo hacemos. Que eso sea una condición suficiente, obviamente no lo es. ¿Ya? Entonces ahí yo lo que les sugiero a ustedes, desde lo que quieran hacer más adelante, no necesariamente tienen que estar trabajando temas de financiamiento, pero yo creo que el aspecto del financiamiento al final sí es un tema, sí yo diría, determinante en el éxito, en la escala que se necesita del acceso a derecho de muchos de los niños y niñas. Eso es uno. Lo otro que quería yo tocar es la pregunta que se hizo respecto de qué hacer para
para atender digamos, la igualdad de oportunidades y equiparar los derechos dadas las circunstancias. Bueno, yo creo que tiene que ver en parte, y un poco ligando lo que señalaba Laura, con esta visión, ¿no? Teniendo en consideración a la gente, lo que tenemos que aprender, no solamente desde, entre comillas, los tecnócratas, sino las cosas increíbles que hacen directores, profesores, alcaldes. Una cosa que les voy a decir a ustedes, chicos, ya. Están en una de las mejores universidades del mundo, ¿ya? Pero cuando salgan a trabajar, tienen que tener la visión clara de que les falta un montón. A todos nos falta un montón. No porque en Colombia trajeron pues la experiencia espectacular de cómo, no sé, pues en Bangladesh implementaron pues un nuevo programa de entrenamiento, y eso es lo que voy a hacer en el Perú. Voy a definir cómo es que tengo que armar una política de educación rural. Ustedes tienen, mira, voy a exagerar, la obligación de aprender de lo que se está haciendo, de la manera como se está trabajando hoy en día las cosas. Esa es una de las grandes lecciones, o sea, porque uno a veces cree, pues, que yo tengo pues la solución, ¿no? Acá tengo pues el resultado de la evaluación de impacto. Ya está, o sea, pero ¿por qué no lo hacen? No entiendo. Votemos por otro. No sé, es que yo creo que nos falta tanto entender todo este mundo que es la implementación de las políticas desde muchos aspectos. Desde la discusión para aprobar internamente dentro de un ministerio cómo se va a modificar un programa, qué se va a priorizar, etcétera, cómo nosotros tenemos que conseguir el financiamiento, y cuando tú te sientas con un conjunto de papeles e historias a luchar por plata, eso es parte de la realidad. ¿Se dan cuenta? Y ahí les aseguro que los resultados de la evaluación de impacto de repente pueden usarlos en algún gráfico o en algún pie de página de todo lo que tienen que presentar. Ya no quiero minimizar eso, pero tienen que, mi objetivo es ubicarse en la dimensión de la tarea. Y cuando ya tienen la plata y tienen que efectivamente implementarla, es ahí donde están los principales retos, ¿ya? Y es ahí donde tienen tremendas oportunidades de aprender de la gente. Entonces, lo que yo les quiero decir ahí es, no sé si la palabra es humildad, pero, o sea, tienen que saber que no saben, saber que no sabemos. Y eso, no saben lo poderoso que es para poder transformar conductas y poder implementar políticas. ¿Ya? Y finalmente, con esto termino, siempre pues voluntad. Les digo, o sea, tenemos solamente en infraestructura una brecha de más de 100.000 millones de soles, ¿ya? Y tenemos un presupuesto total, el presupuesto de la República es 160.000, ¿ya? Entonces, no va a alcanzar, ¿ya? No va a alcanzar. Y acá no estamos hablando únicamente del impacto en logro de aprendizaje, estamos hablando de que no le cae en la cabeza la escuela a un chico. De eso estamos hablando, ¿ya? También. Entonces,